¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema, pues, delicado, pero bien importante. ¿Cómo hablar de la muerte y el duelo con los niños, con las niñas? Es algo que, híjole, genera un montón de dudas, ¿no? Y como que el primer instinto es querer protegerlos, evitarles el dolor a toda costa. Y para esta exploración nos basamos en varias fuentes bien interesantes, transcripciones de charlas de expertas en psicología, en educación, guías de institutos especializados como el Child Mind Institute y también cachitos de investigaciones sobre duelo infantil. La idea es, pues, sacar lo más importante de todo esto, ¿no? Ofrecer una visión clara, práctica, de cómo podemos acompañar mejor a los peques en esos momentos tan difíciles. Entender qué necesitan realmente de nosotros. Vamos a desmenuzar esto. Metidas, pero que no ayudan. Ese mito de que los niños no se dan cuenta o que no sufren igual, o que lo mejor es como mantenerlos lejos de todo, ¿no? Que no vayan a funerales, por ejemplo. Una de las expertas justo decía que intentar protegerlos así, queriendo hacer un bien, puede acabar siendo peor. Sí, hay un consenso muy claro. Esa sobreprotección, aunque la intención sea buena, pues no funciona. El silencio, o peor, esas explicaciones confusas, tipo se fue de viaje muy largo o se quedó dormidito para siempre, eso genera muchísima más angustia, más confusión, desconfianza en el niño. Les complica un montón procesar lo que de verdad pasó. La honestidad, claro, adaptada a su edad, a lo que pueden entender, es fundamental. Como dice una tanatóloga muy reconocida, Gaby Pérez, a veces la mentira duele más, deja una herida más profunda que la propia pérdida. Entiendo perfecto. Entonces, si la clave es ser honestos, pero adaptando el mensaje, eso quiere decir que primero tenemos que entender cómo ven ellos la muerte, ¿no? Porque seguro no es igual un niño de 3 años que uno de 10. Las fuentes sí marcan como etapas, ¿cierto? Correcto, sí. La comprensión de la muerte cambia muchísimo con la edad, con su desarrollo. Los materiales nos dan como un mapa de cómo evoluciona esto. Por ejemplo, los más chiquititos, menores de 3 años, pues no tienen un concepto abstracto de la muerte. Para ellos es más como ausencia, ¿sabes? Separación física, sobre todo si es alguien muy cercano, como mamá o papá. Sienten la falta, que la rutina cambió, pero no captan eso de que es para siempre. Ok, ausencia, no permanencia. Exacto. Luego, digamos entre los 3 y los 6 años, entran en una fase, pues bien interesante y a veces desconcertante para nosotros. Creen que la muerte es temporal, que es reversible. Pueden preguntar cuándo va a volver o pensar que la persona todavía siente frío o hambre. Órale. Y como todo lo entienden literal, hay que tener un cuidado enorme con lo que decimos. Eso de «está durmiendo», imagínate, les puede dar miedo irse a dormir. Claro. Tampoco la ven universal. Creen que eso le pasa a los viejitos, a mí no. Y aquí entra fuerte lo del pensamiento mágico. Pueden llegar a creer, de verdad, que algo que hicieron o que pensaron causó la muerte. Es algo bien delicado. Qué fuerte eso del pensamiento mágico, hay que tenerlo muy presente. Muchísimo. Ya después, entre los 6, 7 y los 9 o 10 años, dan un brinco importante. Empiezan a cachar que la muerte sí es definitiva, que es irreversible. La empiezan a ligar más a lo biológico. Su corazón ya no late, ya no respira. Ajá. Entienden que es universal, que le pasa a todos los seres vivos y que a ellos también les puede pasar. Uy, eso seguro despierta otros miedos. Claro, miedos por ellos mismos, por la salud de otros familiares, a veces esta culpa si no se les explica bien. Y también, a esta edad, les empiezan a interesar más los rituales, las ceremonias. Ok. Y ya los más grandes, adolescentes. Sí, ya en la preadolescencia y adolescencia, de los 10 a los 18 más o menos, su comprensión se vuelve mucho más abstracta, ya más parecida a la nuestra. Entienden perfecto la irreversibilidad, la universalidad, que las funciones del cuerpo se acaban, toman conciencia de su propia mortalidad. Y aquí pueden surgir preguntas más existenciales, ¿no? Sobre el más allá, el sentido de la vida. Las creencias religiosas o espirituales agarran más peso. Es una etapa donde se pueden sentir abrumados por lo que sienten. A veces necesitan su espacio, estar solos, pero al mismo tiempo buscan mucha conexión con amigos, con adultos en quienes confían.
Es impresionante ver todo ese camino, cómo va cambiando su visión. Así que lo que me queda claro es que eso de ser honestos no es soltar un discurso igual para todos. Hay que como que ir ajustando el lente, ¿no? Casi año con año. ¿Cómo se ve eso en la práctica, al hablar con ellos? Exactamente. Esa calibración es esencial. Significa usar un lenguaje claro, sí, directo, verdadero, pero ajustado a lo que pueden procesar en ese momento. Hay que evitar a toda costa los eufemismos. ¿Se nos fue? ¿Lo perdimos? ¿Pasó a mejor vida? Como dicen las guías, los niños, sobre todo los más chiquitos, son súper literales. Esas frases solo los confunden, les dan falsas esperanzas o hasta les meten miedo. Las fuentes coinciden en que, más allá de las palabras exactas, hay como 4 conceptos básicos que hay que asegurarnos de transmitirles, poco a poquito y adaptado. Primero, universalidad. Todos los seres vivos, todos, plantas, animales, personas, nacemos, vivimos y morimos. Es parte del ciclo de la vida. Es natural. Ok, eso ayuda a normalizarlo un poco. Sí. Segundo, irreversibilidad. La muerte es para siempre. Es definitiva. La persona no va a regresar. No es que si lo desean mucho, vaya a pasar. No se puede arreglar. Entendido. Definitivo. Tercero, no funcionalidad. El cuerpo de la persona que murió dejó de funcionar. Y aquí es bueno ser concretos, ligarlo a funciones que ellos conocen. Ya no respira, su corazón no late, no come, no siente, no piensa. Bien, claro y concreto. Y cuarto, causalidad. Siempre hay una razón física por la que el cuerpo dejó de funcionar. Una enfermedad muy grave, un accidente, o porque ya era muy viejito y su cuerpo pues se desgastó. La explicación tiene que ser simple, honesta, sin detalles morbosos que no vienen al caso. Y aquí, ojo, es importantísimo separar esta causa real de cualquier idea que el niño tenga de que él la causó, por lo del pensamiento mágico. Hay que decirles clarito, nada de lo que tú hiciste, dijiste o pensaste causó esto. Eso es vital. Fundamental quitarles esa carga. Totalmente. Y bueno, hay una quinta dimensión, que es la de la trascendencia, o sea, ¿qué pasa después? Y eso pues ya depende de la visión de cada familia, religiosa, espiritual, agnóstica. Se puede hablar de eso si es parte de las creencias familiares, pero siempre insisten las expertas sobre la base de los otros 4 conceptos. La verdad primero, adaptada y acompañada. Esa es la guía. Queda clarísimo, entienden diferente y hay que hablarles diferente. Pero, ¿y el dolor? Mencionabas que es un mito, eso de que no sufren. Me da mucha curiosidad cómo se ve eso, porque quisiéramos evitarles el sufrimiento. ¿Cómo es realmente ese duelo en los niños? Exacto. Es muy distinto al nuestro. Y si no lo conocemos, podemos malinterpretar muchas cosas y no acompañarlos bien. Algo que se menciona mucho es que el duelo infantil puede ser intermitente. Un niño puede estar llorando a moco tendido y al minuto siguiente lo ves jugando como si nada. Ajá, eso desconcierta mucho. Sí, pero no quiere decir que no le importe o que ya se lo olvidó. Es como su forma de dosificar el dolor, ¿sabes? Que puede ser demasiado. Y su pena muchas veces sale más por la conducta, por el cuerpo, que por las palabras. ¿Conductas como cuáles? ¿Qué podemos observar? Pues mira, las reacciones varían un montón. Dependen de la edad, de cómo era el niño, del vínculo, pero los materiales mencionan varias cosas. Pueden tener regresiones, o sea, volver a etapas anteriores, chuparse el dedo otra vez, hacerse pipí en la cama si ya no lo hacían, ponerse más irritables, más enojones, agresivos incluso, problemas para dormir, pesadillas o cambios en el apetito, que no quieran comer o coman mucho. Pueden aparecer miedos nuevos, a la oscuridad, a quedarse solos, miedo a que otras personas queridas se mueran también. Claro, la inseguridad. Mucha inseguridad. Pueden parecer confundidos, expresar culpa, si yo hubiera, o por el pensamiento mágico, enojo, aislarse, no querer jugar con nadie. También se ve en la escuela. Problemas de concentración, que bajen las calificaciones. Dolores físicos que no tienen causa médica, les duele la cabeza, la panza. A veces en el juego se ve el tema de la muerte de forma repetitiva o juegan más violento. O pueden empezar a imitar gestos, frases de la persona que murió. Es todo un abanico de manifestaciones. Sí, y las emociones de fondo suelen ser tristeza, claro, una tristeza profunda. Miedo, muchísima inseguridad, sobre todo si muere papá o mamá. Culpa, como decíamos, y enojo. Enojo con la persona que murió por irse, con otros, con la vida.
Viendo todo eso, que suena pues muy intenso, muy doloroso, la pregunta es, ¿qué necesitan entonces? Si lo expresan así, ¿qué hacemos? ¿Los distraemos? ¿Intentamos que no sientan eso? ¿O qué es lo mejor? Justo, la tentación es querer quitarles el dolor, ¿no? Pero lo que más necesitan es lo contrario a distraerlos o callarlos. Necesitan acompañamiento y validación. Acompañamiento y validación. Sí, que sientan que lo que sienten, sea lo que sea, está bien, es normal, es aceptado. Veo que estás muy triste, y está bien sentirse así. Entiendo que estés enojado. Es normal sentir rabia cuando pasa algo tan difícil. Nosotros somos su modelo. Por eso es tan importante que nosotros también mostremos nuestra tristeza, de forma, pues, auténtica, pero contenida. Si escondemos lo que sentimos, les mandamos un mensaje bien confuso. ¿Por qué mi papá no llora? Está mal estar triste. Claro, modelar la expresión sana de las emociones. Exacto. Y crear espacios seguros para que saquen lo que sienten. Y ojo, no siempre va a ser hablando. El juego es un canal importantísimo. Dibujar, pintar, escribir cuentos, cartas, todo eso ayuda un montón. También ayuda mucho hablar de la persona que murió, recordar cosas bonitas, ver fotos, mantener vivo el recuerdo de forma sana. Y algo que recalcan mucho, las rutinas. Mantener las rutinas diarias todo lo posible, la escuela, las clases de la tarde, la hora del cuento, les da una estructura, una sensación de que no todo es caos. Les da seguridad. Eso de las rutinas es clave, me imagino. Y mencionaste algo antes, sobre los momentos de enseñanza. Una idea de una charla de unir. Me gustó eso. ¿Cómo funciona? Ah, sí, los teachable moments. Son esas pequeñas oportunidades que da la vida diaria, antes de que pase una pérdida grande y cercana, para hablar de la muerte de forma más natural, menos cargada. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo cuando se muere una mascota, o una plantita que se seca, o un personaje en una película o un cuento, o si ven un pajarito muerto en el parque. Son momentos buenísimos para ir metiendo esos conceptos básicos de los que hablábamos, universalidad y reversibilidad, de manera tranquila. Ayuda a construir poco a poco una idea más realista y menos aterradora del ciclo de la vida. Qué buena idea esa, como ir sembrando semillitas de comprensión. Justo. Oye, y otro punto que siempre genera dudas. Los rituales, los funerales, los velorios. ¿Los niños deben ir o no? Ahí sí que hay opiniones encontradas. Sí, es un tema. Pero las fuentes que revisamos, como las de UNIR y el Child Mind Institute, dan una línea bastante, sensata. La base es nunca obligar a un niño si no quiere ir, si le da miedo o rechazo. Forzarlo sería malísimo. Ok, no obligar. Pero si el niño muestra curiosidad, o pregunta, o dice que quiere ir, entonces sí es bueno animarlo y dejarlo participar. Los rituales, aunque sean dolorosos, cumplen una función importante. Ayudan a hacer real la muerte, a entender que es final, a ver el apoyo de la gente, y son como el banderazo de salida para empezar a despedirse. Entiendo. ¿Y si deciden ir, qué precauciones hay que tomar? Ah, la preparación es crucial. Totalmente. Hay que contarles antes qué va a pasar, qué van a ver, qué van a escuchar, decirles va a haber gente triste, algunas personas van a llorar, explicarles si va a haber un ataúd, qué significa eso, cómo va a ser la ceremonia. Y lo ideal es que vaya con un adulto de confianza, alguien que esté más o menos estable emocionalmente en ese momento, que pueda estar para él, para responder sus dudas. Y súper importante, que ese adulto esté dispuesto a salirse con el niño si se siente abrumado, incómodo o si ya no quiere estar ahí. El niño tiene que saber que puede irse en cualquier momento. Eso da mucha seguridad, saber que hay una salida. Exacto. Y bueno, ¿y si no van? O incluso, como algo adicional, ¿qué otras cosas se pueden hacer para marcar esa despedida? Se pueden hacer y de hecho se recomienda mucho crear rituales propios, más íntimos, más simbólicos. ¿Cómo, qué tipo de rituales? Pues hay muchísimas ideas y se adaptan a la familia y al niño. Por ejemplo, hacer un dibujo especial para la persona que murió, escribirle una carta, aunque no sepan escribirle, la pueden dictar o hacerla con dibujos. Crear juntos una caja de recuerdos, con fotos, con objetos que les recuerden a esa persona, con anécdotas escritas. Qué bonito eso de la caja. Sí, es muy lindo. Otra idea poderosa es plantar algo. Un árbol, una flor,
un pequeño jardín en memoria de esa persona. Conecta mucho con el ciclo de la vida. El chiste de estos rituales es darles un espacio, manejable, concreto, para que procesen, para que expresen lo que sienten, para que digan adiós a su manera y honren a quien ya no está. Me parece muy valioso eso de crear rituales propios. Ahora, las guías también mencionaban situaciones, pues, especialmente difíciles, ¿no? Como la muerte de una mascota, que a veces no le damos importancia, pero para un niño es, uff, o la de un abuelo, un papá, una mamá, un hermano. O muertes más traumáticas, como suicidio, sobredosis. Sí, tocan esos temas. Y aunque cada pérdida es un mundo, el principio sigue siendo el mismo. Honestidad adaptada. Por ejemplo, si muere papá o mamá, además de explicar la causa, hay que abordar de frente el miedo más grande del niño. ¿Y ahora quién me va a cuidar? Hay que repetírselo 1000 veces. Vas a estar cuidado. Te queremos, te vamos a proteger. La seguridad ante todo. Exacto. Y en casos como suicidio o sobredosis, que son muy complejos, sugieren explicaciones como que la persona tenía una enfermedad en el cerebro, como la depresión, o una adicción muy fuerte, que también es una enfermedad, y que lamentablemente no pudo superar. Siempre enfatizando que no fue culpa de nadie, ni del niño ni de nadie más. Y sin dar detalles morbosos. En estos casos, casi siempre, la recomendación es buscar ayuda profesional para la familia. Claro, tiene todo el sentido buscar apoyo extra ahí. Y eso nos lleva justo a la última pregunta importante. El duelo es normal, pero ¿cuándo deja de serlo? ¿Cómo sabemos si un niño necesita ayuda profesional? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Es una pregunta clave, porque aunque el duelo no tiene reloj y cada quien lo vive diferente, sí hay señales de que algo no va bien, de que el proceso se atoró o se complicó. El Child Mind Institute habla de un tiempo de referencia unos 6 meses después de la pérdida, pero también dice que si antes de eso los síntomas son muy intensos, no bajan o le impiden al niño hacer su vida normal, hay que consultar. Buscar un terapeuta infantil especializado en duelo. ¿Y cuáles serían esos síntomas intensos? Esas señales. Mencionan varias cosas importantes a las que hay que estar atentos. Pesadillas muy seguidas sobre la muerte o lo que pasó, un miedo generalizado que no se le quita, como si sintiera que el mundo es peligroso todo el tiempo. Irritabilidad, enojo o agresividad muy fuertes y constantes. Problemas serios y continuos para concentrarse, o que de repente le vaya muy mal en la escuela por mucho tiempo. Cambios muy drásticos y que duran mucho en cómo duerme o cómo come. Que se aísle mucho, que no quiere estar con amigos ni hacer cosas que antes le gustaban, y que eso dure. Ok. En los más chiquitos, una regresión muy marcada y que no se quita, como volver a hacerse pipí meses después. Que se niegue rotundamente a ir a la escuela por mucho tiempo. Síntomas claros y persistentes de ansiedad, mucha preocupación, miedos, o de depresión, tristeza muy honda, no tener ganas de nada. Ya. Adolescentes que empiecen con conductas de riesgo, alcohol, drogas, y por supuesto cualquier cosa que suene a ideas de querer morirse, de reunirse con la persona fallecida, o si se lastiman a sí mismos. También hay que poner atención a las somatizaciones, o sea, cuando el dolor emocional se expresa en el cuerpo. Dolores de cabeza, de estómago, que van y vienen sin causa médica. Hay estudios que ligan los duelos no resueltos en la infancia con más riesgo de esto, y también con problemas de conducta y aprendizaje después. Por eso el apoyo de la familia es básico, pero también el de la escuela. La escuela tiene que saber y ayudar. Totalmente. Y un último punto, que a veces se nos va con la preocupación por el niño, pero que las fuentes recalcan mucho. El autocuidado del adulto que acompaña. Parece crucial. Crítico. Sí, las investigaciones son súper claras en eso. Cómo le va a un niño con la pérdida depende muchísimo de cómo estén los adultos importantes a su alrededor. Si el adulto está rebasado por su propio dolor, si no tiene apoyo, pues va a ser casi imposible que pueda sostener bien al niño. Por eso es vital que los adultos que acompañan busquen su propia red. Amigos, familia, grupos de ayuda, terapias si la necesitan. Cuidarse uno mismo no es ser egoísta. Es necesario para poder cuidar bien al niño en duelo. Importantísimo recordarlo. Bueno, a ver, si intentamos juntar las ideas más fuertes que sacamos de todo esto. Primero, la honestidad, pero siempre ajustada a la edad del niño, es la base. Usar la palabra muerte, hablar claro, sin rollos ni silencios que confunden más. Exacto. Segundo, incluir a los niños, validar todas sus emociones, las que sean, y acompañarlos de cerca en su duelo.
que es diferente al nuestro. Ujú. Tercero, dejar que participen en rituales si quieren, crear otros propios y mantener las rutinas. Eso les da herramientas y seguridad. Y cuarto, estar bien alertas a esas señales que nos dicen, ojo, aquí se necesita ayuda extra. Sí, lo resumiste muy bien. Esas son las claves. Y si añadiéramos una reflexión final que flota en todos estos materiales, quizás sería esta. Prepararnos nosotros y acompañar a los niños no se trata de evitarles el dolor. El dolor por una pérdida importante es inevitable. Es parte de ser humanos, de querer. Lo que sí podemos y debemos hacer es darles herramientas para navegar ese dolor, para que lo procesen de una forma que no los dañe a largo plazo, sino que, con el tiempo, puedan integrarlo a su historia. Integrarlo, no borrarlo. Exacto. Y ahí vuelvo a la idea de los momentos de enseñanza. Quizá el mejor regalo no es esperar la crisis, sino usar esas pequeñas oportunidades, la mascota viejita, la hoja que cae, la flor que se marchita, para hablar del ciclo de la vida y la muerte con naturalidad, con calma. Eso puede construir una base de resiliencia mucho antes de que llegue una pérdida grande. Verlo no como algo oscuro, sino como parte de educar para la vida. Una educación que, curiosamente, nos hace apreciar más la vida misma. ¿Qué pasaría si lográramos normalizar estas conversaciones, adaptadas como algo, pues fundamental del crecer? Hola, ¿qué